Y ahora, el editorial, con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara. Son las 7:03 de la mañana. Como decía Ernesto, hay varios temas que vamos a comentar el día de hoy. El primero, ayer, le comentaba Ernesto antes de salir al aire, ya tarde en la noche, recibí una llamada de una persona muy cercana al entorno del propio fiscal de la Nación, que me dijo lo siguiente, que ya esto que se venía sosteniendo que era una posibilidad, parece que es un hecho casi consumado, y que Pedro Chávarri habría tomado la nefasta decisión de sacar dentro de un par de semanas, casi haciendo coincidir esto con las fiestas navideñas, la salida de José Domingo Pérez y de Rafael Vela del equipo especial que lidera las investigaciones de corrupción que se produjeron en alianza de organizaciones y de empresas corruptas con funcionarios y autoridades también de esas mismas características. Esto parece que es en base a la exigencia de un sector del Congreso, identificado ya claramente hace bastante tiempo, donde han conciliado este interés los defensores de Alan García, es decir, los apristas, y los defensores de Keiko Fujimori y de otros imputados en estos graves casos de lavado de activos, para que obliguen al fiscal de la Nación, a cambio de seguir sosteniéndolo en el cargo, a que les dé la última y única prueba que le están pidiendo, que saque sobre todo a José Domingo Pérez. Esto sin duda sería un golpe muy fuerte. Ellos no están jugándose el futuro, digo, estos líderes políticos y sus agrupaciones se están jugando su presente apremiante, porque la justicia cada vez está mostrando más evidencias, pero sobre todo lo que se lo ha llevado a este acto desesperado de exigencia de esa intensidad es que lo que se está por llegar de Brasil y los acuerdos que están suscribiendo entre el Ministerio Público y las autoridades brasileras han terminado preocupando en demasía a quienes hoy están buscando actuar de esta manera nefasta. Si eso sucediera, realmente la lucha contra la corrupción sufriría un golpe muy severo, y los ciudadanos y ciudadanas de bien en este país que está buscando construir un futuro diferente tiene que protestar y tiene que levantar la voz, porque parece que esa es ya una decisión tomada. Esto sería tremendamente dramático, pero a la vez significará seguramente el elemento que faltaba para que esa indignación que ha sido contenida, viendo que estos fiscales y el juez Concepción Carguancho, que tiene también investigaciones de la cual vamos a hablar más adelante, pues han sido representados por ellos en torno a este hacer de la justicia que dista mucho de la impunidad que siempre ha protegido a García de Keiko Fujimori. Si eso se corta, yo creo que la población tiene que levantar y manifestarse de una manera distinta. Ernesto. Sí, bueno, no vale la pena llorar sobre leche derramada, pero te escucho y digo qué pena que no se tomó la decisión de recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura en ese momento mismo que estaba toda la gente mirando, y poder tener un buen Consejo Nacional de la Magistratura que hubiese evaluado el caso de Chávarri, entre otros, con todas las garantías del debido proceso, pero de que era lo que correspondía. Y por eso está muy claro, o se ve la forma que Chávarri dé un paso al costado, o él va a hacer, como dices tú, sí, que quienes den el paso al costado sea Vela y Domingo Pérez. El problema es que ahí yo creo que Glatzer cae en la lucha anticorrupción, porque sí, lamentablemente así de precaria es ahora. Está sostenida en un puñado de jueces y fiscales. Entonces ya estamos viendo, como tú has dicho, y quiero recordarlo porque lo has mencionado en otras oportunidades, pero fíjense ustedes que mientras que se está rumoreando que Chávarri va a sacar a Domingo Pérez y a Vela, contra Domingo Pérez hay cuatro procesos disciplinarios, sí, ¿no? Uno por sus infelices declaraciones, por supuesto, en México, que ya las aclaró. Uno segundo tiene que ver con esta filtración que dicen de las preguntas al fiscal Chávarri, el fiscal, impulsada directamente por el fiscal Chávarri. Tiene otra porque la esposa trabaja en una instancia gubernamental vinculada al Ministerio de Economía, y como él investiga el caso Chinchero, dice que tiene un vínculo con eso, claro, y una anterior que está relacionada
cuando era fiscal anticorrupción por un asunto relacionado a un bono que tenían de productividad en ese momento. Mira, no habíamos contado estas, pues entonces quiere decir que tienen una más. 5 son entonces. 5, porque le han abierto una por incumplimiento de plazos en una etapa de investigación. Sí, también. Ahora, como yo digo, si el incumplimiento de los plazos merece un proceso disciplinario, no habría un solo juez, un fiscal que no tuviera miles de procesos. Y lo otro, para concluir sobre este punto, recordemos que el juez Richard Concepción Carhuancho, que también es muy importante en la lucha contra la corrupción, tiene 2 investigaciones preliminares fiscales. Es decir, ahí ni siquiera son procesos disciplinarios, son fiscales que han decidido abrirle investigación. Ahora, pero sería bueno, Ernesto, para que vean la dimensión y la intención que está detrás de ese tipo de investigaciones, quienes han promovido esas denuncias. Claro, es increíble. La primera viene de César Álvarez, que promueve la investigación frente a una actuación que él tuvo durante el proceso en el Santa. ¿Y quién le abre la investigación? Nada menos que Rodríguez Montesa, cuando era de la Oficina de Control Disciplinario del Ministerio Público. El fiscal que está relacionado con los cuellos blancos del puerto, que está investigado por ello y que aparece en un audio que Irene Reporteros difundió. O sea, imagínate, eso de ahí comienza con una denuncia de Álvarez, digamos, que acusa de abuso de autoridad a Richard Concepción Carhuancho como juez actúa en un caso que estaba viendo en Ancash. O sea, logra. Y la segunda, nada menos que la denuncia viene de Rodolfo Orellana, que logra que una fiscal, que me salió ahorita el nombre, pero que es la fiscal es esposa de Pablo Talavera, que también es una fiscal que estuvo en una boda, en un matrimonio, que fue del abogado de los Sánchez Paredes, hay toda una cuestión. Y además abogado de Inostroza Pariachi, es Luis Castillo Alba. Claro, o sea, yo digo... Y vinculado a los cuellos blancos del puerto, dicho ese paso también, Luis Castillo Alba. Claro, un ciudadano común y corriente, si sufre la comisión de un delito, es dificilísimo impulsar que el Ministerio Público actúe. Más del 75% de las denuncias por un delito son archivadas, no llegan a una investigación fiscal. Sin embargo, estos Álvarez y Orellana, presos, condenados, tienen la posibilidad de que un fiscal supremo y una fiscal superior inicien una investigación contra el juez que está llevando casos tan importantes como el de Nadine, Ollanta, Keiko y tantos otros. O sea, es increíble, es el colmo, ¿no? Por eso, entonces, esto que está sucediendo en el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero sobre todo en el Ministerio Público, porque lo que le está pasando a Richard Concepción Carhuancho viene del Ministerio Público, por lo tanto todas las indagaciones están en el marco de la actuación de fiscales, es, ojo, la respuesta al no asilo de Alan García. Es decir, cuando Alan García, Uruguay le dice: discúlpame hermanito, pero en tu país hay democracia y por lo tanto yo no voy a comerme ese cuento, Alan García se desespera porque siente que puede terminar en la cárcel. Eso es lo que le preocupa. ¿Y qué cosa hace? Hace 2 cosas. Primero, el show de siempre, decir que él tranquilo, se toma fotos con sus amigos del partido, etcétera, y va y entrega su pasaporte y dice que él no va a salir del país, porque no puede salir del país, es imposible que salga porque tiene impedimento de salida. Pero cuando busca reaccionar, porque sabe que ya no puede controlar la situación y no puede controlar a los fiscales, entonces están empezando a presionar con más intensidad a Chávarri para que saque a los fiscales, porque dentro de poco José Domingo Pérez va a volver a interrogar a Alan García, o va a interrogar a Alan García, y ese es un asunto que él preferiría que pase ya en una situación distinta, o muy golpeado José Domingo, o ya no José Domingo Pérez a cargo de esta investigación. Esta es una reacción a lo que él había pretendido como plan 1 sacar adelante y no le ha funcionado. Hay un segundo tema vinculado a esto que es muy importante, y así como Uruguay y con razón, dijo que en el Perú había una democracia y por lo tanto no dio el asilo, no quiso convalidar la impunidad que procuraba Alan García, y como dijo José Miguel Vivanco el día de ayer, no se dejó engañar por Alan García. Pues España ha tenido una respuesta de la misma manera, es decir, le ha dicho a Inostroza Pariachi:
muy amigo de este sector, que hoy día está muy preocupado porque no controla la justicia, de que no lo va a asilar. Claro, él ha apelado, pero sin duda ese primer pronunciamiento creo que se va a mantener, porque no hay elemento alguno que lleve a creer que él puede pedir un asilo tampoco. Es decir, ayer han habido dos golpes muy importantes a la lucha contra, o digamos en la línea de flotación de quienes han estado promoviendo la impunidad en los últimos tiempos. Esos dos temas son muy importantes y me parecen los más significativos de la jornada. Sí, y a la vez, digamos, yo creo que paralelamente hay que decir que se ha echado a andar una cosa fundamental para el país y que no hay que perderlo de vista, que es por primera vez que va a haber una colaboración eficaz con una persona jurídica, con una empresa, y no es cualquier empresa. No. Es la colaboración eficaz que va a firmar los fiscales del país, es decir, este grupo que quiere destituir, ahí está la verdadera razón, Chávarri, con la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Ya está sumamente avanzado, entonces Odebrecht se va a comprometer a dar absolutamente toda la información y documentación que tiene en relación al Perú, como empresa y como sus integrantes. A cambio va a recibir evidentemente una serie de beneficios y se va a pactar una reparación. Ajá. Eso es lo que está en camino. Esto va a ser en estos días, la próxima semana, no más. Pues claro, por eso es que los imputados están desesperados, porque ahí ya no van a entrar a la esgrima de la defensa técnica y tratar de dilatar las investigaciones. Ahí viene la evidencia, se pone sobre la mesa, se confirma y se acabó la historia, y terminan varios de ellos presos también. Eso es lo que ha terminado desesperando, entre otros, a Alan García, ¿no? Efectivamente es la primera vez y se está haciendo bien, y se está haciendo bajo el amparo de la ley brasilera, lo que hace que si no cumple Odebrecht, termina perdiendo las consideraciones, las atenciones o los beneficios que han tenido o han obtenido los principales directivos, ¿no? Claro, no, es clave. Yo creo que recordemos que hasta hace poco no se podía hacer ese tipo de acuerdos de colaboración eficaz con personas jurídicas. Entonces eso cambió en el 2018, este año, sí, al comienzo del 2018. Esto ha ido avanzando, ha ido caminando y ahora están a punto. Pero como digo, no solamente es el dicho, sino que se van a comprometer a decir, acá está la documentación. Y van a abrir los servidores donde está toda la información encriptada, que son dos, ¿no? Hay un sistema que se llama MyWayday y la otra es Drowsys, ¿no? Que van a abrir toda esa información, y todo lo que está ahí, que va de la mano con lo que ellos ya dijeron había sucedido, va a cerrar el círculo y finalmente va a terminar quienes estuvieron participando. Y la desesperación, Glatzer, y otro tema que tiene que ver también con algo sumamente importante, con el sistema de justicia, porque yo digo ahora, no hay que hablar tanto de la reforma del sistema de justicia de acá a 15, ¿no? Sino lo que está ocurriendo. Hay que identificar qué sectores funcionan y apoyarlos y cuáles no. Hoy día, como has venido tú anunciando todos los días, hoy día jueves, de acuerdo a ley, porque se dice el primer jueves de diciembre de cada 2 años, se renuevan todas, absolutamente todas las autoridades del Poder Judicial, entre ellas del presidente del Poder Judicial. Pero fíjate, vamos a hacer la introducción para que vean lo importante que es. El presidente del Poder Judicial en el Perú, porque en otros países no, concentra ser presidente de un poder del Estado, presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, que es el órgano jurisdiccional más alto y más importante que administra justicia, la Corte Suprema, y en tercer lugar es presidente del Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gobierno más importante del Poder Judicial, y él mismo es un órgano de gobierno. Entonces tiene funciones impresionantes, más en este periodo, que agrego una última función. Va a ser parte de la Junta Nacional de... Claro, él va a ser uno de 7 votos que va a decidir, es parte de la comisión especial que va a decidir quiénes van a integrar el nuevo Consejo Nacional de Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional por la Justicia, ¿no es cierto? Sí. Entonces va a ser uno de 7 votos. El otro voto hasta ahora va a ser Chávarri. Sí. O sea que, digamos, ahí nomás se concentra. Entonces, hoy día son las elecciones, en estos momentos se debe estar discutiendo ya las candidaturas. Y sobre eso quiero decir, porque ayer se difundió a través de, sobre todo WhatsApp y algunas redes, un video donde se dice que 3 vocales supremos, entre ellos Prado Salarraga, Elvia Barrios y el doctor Salas Arenas, complotaban o desarrollaban una campaña para desprestigiar a sus opositores en esta pugna por ver quién gana la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, y supuestamente ellos en alianza para hacer que Elvia Barrios gane.
Y solo lo menciono, no porque esto es típico cuando pasa este tipo de situaciones, porque estas maneras burdas y bastante montesistas de hacer las cosas han estado presentes siempre en la Corte Suprema, sino porque tratan de involucrar al IDL en esa movida. Y dicen que no por nosotros, sino porque uno de ellos menciona supuestamente a la señora Elba Barrios a través de un correo y le dice a nuestros amigos del IDL que hoy vamos a coordinar y hacer todo, ya está todo. Un ratito, nosotros para comenzar no tenemos ningún vínculo con estas personas concreto que pueda llevar siquiera imaginar que estamos promocionando y digamos, o auspiciando o siquiera planteando que una de ellas pueda terminar siendo presidente o presidente de la Corte Suprema. Lo que nosotros sí hemos dicho abierta y públicamente es que habida cuenta al señor Prado Saldarriaga se le puso como presidente del Poder Judicial en una situación excepcional porque la podredumbre se había develado y todos en la Corte Suprema optaron por ponerlo a él por sus características personales y su desempeño profesional, y lo hicieron con una trampa para que no pudiera además postular como presidente los 2 años que vienen, cosa que a nosotros nos parece, y a mí en lo personal también, que debería ser lo que pase, que él debería quedarse 2 años más. Eso es lo que hemos dicho públicamente, pero es un buen punto de vista. Pero todas estas campañas que están haciendo buscan generar el ambiente para que los amigos de los hermanitos, es decir, Hinojosa Pariachi y sus pares en la Corte Suprema, no digo pares por el cargo vocal de la Corte Suprema, sino pares por estar metidos en las mismas cochinadas, van a decidir ahora el rumbo del Poder Judicial, y ese es un asunto que nosotros hemos dicho debería evitarse. Pero bueno, va a ser el día de hoy, también se eligen los presidentes de las Cortes Superiores de todo el país, ¿no? Todo. Pero mira, a ver, yo sí creo que sería una muy mala señal si es que el magistrado Víctor Prado Saldarriaga no sigue como presidente de la Corte Suprema. ¿Pero por qué lo digo? Evidentemente lo conozco por su trayectoria, porque es profesor de la universidad, es una persona muy reconocida en términos de capacidad profesional, ¿sí? Y en segundo lugar de honestidad, justamente yo diría, por esas características. Nunca fue. Es que no fue, nunca fue presidente de la Corte Suprema, no había sido. Pero ¿qué pasa? Cuando hay toda esta crisis, se destapa todos estos audios pues vergonzosos, entonces la Corte Suprema dice, ¿cómo salimos de esto? Pongamos la mejor cara. La mejor cara. Y le ponen a él. Ponen a Víctor Prado. Entonces en ese momento se dijo que la ley orgánica efectivamente prohíbe la reelección inmediata. Entonces por lo tanto, quien era elegido en ese momento ya no postulaba en diciembre. Pero ojo, lo que pasa es que la ley orgánica en ningún momento se pone en el supuesto que va a haber un elegido de presidente de la Corte Suprema por menos de 2 años. Ajá. Entonces la prohibición de la reelección inmediata es cuando alguien ha sido elegido por 2 años. Entonces, por tanto, ese acuerdo puede ser dejado de lado por quienes lo suscribieron, como es ley entre las partes. Al punto, Glaser, como tú bien sabes, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya ha dicho que todos los presidentes de las Cortes Superiores que han sido también elegidos para cubrir un periodo determinado que no les correspondía, pueden postular. No lo han hecho frente al presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque Víctor Prado preside el Consejo Ejecutivo y ha considerado que no es pues elegante dar una norma para él mismo. Pero yo digo y invoco a los vocales supremos que no se dejen ganar por estos apetitos de poder o por maniobras que están por lo bajo. Yo creo que sería una muy mala señal. Recuerden, por ejemplo, Víctor Prado pidió al Congreso, ¿qué le pidió? Que permitiera que la Suprema separara, suspendiera temporalmente a los magistrados de la Corte Suprema que estaban involucrados con los audios. Sí. O sea, ni siquiera que los destituyeran. Y no le han dado la facultad. Y no le dieron la facultad. Ahí está, pues. 16 veces dice que ha pedido, de distintas maneras. Y ahora esos van a votar a favor o en contra de él. Entonces, Prado representa la buena imagen del Poder Judicial y el que está llevando a cabo una serie de medidas importantes. Entonces, sería el colmo. Realmente sería una muy mala señal y querría decir que, digamos, los hermanitos están por todavía ahí manejando la Corte de la Corte. Todavía está manejando. No sé, que es una invocación porque hay candidatos que son honestos y todo, pero que esperen, no es la última vez que van a poder postular para ser presidente de la Corte. Además, digamos que lo hagan en situaciones un poco más normales. Estamos en una situación excepcional y requieren una salida excepcional, y es muy consistente el argumento ese que tú escribes, Ernesto, de que cuando entran en una situación de shock, porque digamos se devela cómo funcionaba la Corte Suprema y algunos de sus miembros cómo actuaban corruptamente,
Claro, el Poder Judicial dice pongamos el mejor rostro en este momento y lo buscan a Prado y genera ese consenso que inmediatamente se concretiza y finalmente termina siendo presidente del Poder Judicial después de la renuncia de el señor Duberly Rodríguez. Seguimos, lo de España ya lo hablamos. Lo otro es, miren ustedes lo importante de esta noticia que ha hecho que la República y el Comercio los saquen los dos en su primera plana. Esto es bien importante. Digamos, por lo general el Comercio y la República difieren en su perspectiva y en la manera editorial, en la manera como enfocan los temas. Pero los dos, ley favorecería a políticos en casos de lavado de activos. Esto se refiere a lo que se ha aprobado en el Congreso y el texto no estaba en agenda del Pleno y se puso en debate de forma sorpresiva. Corazza dice, se aprobó con voto de Fuerza Popular, el APRA y Peruanos por el Cambio, cuyos líderes son investigados por supuestos aportes de Odebrecht. Es decir, los servidores de Keiko, de Alan y de PPK han votado para que se apruebe esta ley. Beneficio, dice, norma incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de partidos con penas más benignas. Afectaría casos de lavado de activos en desarrollo. ¿Por qué esto es grave hoy? Porque suena bonito. Hoy día sí se va a penar los aportes ilícitos. Suena bien y está bien que sea así. Pero claro, lo han hecho para tratar de bajarle la pena a lo que ahora está siendo producto de investigación y tiene que ver también con casos de lavado de activos que es mucho más grave. Y la República lo pone así: golpe a la lucha anticorrupción en el Congreso. La norma afecta a la labor de la Fiscalía y permite que los investigados por lavado de activos se acojan con esta iniciativa que reduce las penas de manera significativa. Vanessa Glave, Gino Costa, Marco Arana y otros parlamentarios dijeron que lo aprobado favorece a Keiko, García, Humala, Kuczynski y Villarán. Y dicho sea de Susana Villarán, hoy día el diario El Comercio sigue publicando información del testigo clave vinculado a Odebrecht, que ha asegurado ante el fiscal Juárez Atoche que el ex gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro, es el que pidió los 3 millones de dólares que se lo dieron, y ya sabemos, para la no en la revocatoria. Este es un contrabando que ha sucedido ayer en el Congreso de la República para favorecer a quienes lideran estos partidos políticos que avergüenzan tanto a la gente, y por eso la gente va a votar por la no reelección el fin de semana, Ernesto. Claro, ya la labor del Congreso obstruccionista no es como era antes, que se oponían, censuraban ministros, pero por lo bajo te van aprobando estas normas que son una vergüenza, ¿no? Porque yo digo, cuando ya están involucrados las fuerzas políticas del Congreso en lo que significa la investigación, proceso y juzgamiento de esos casos, ya no deben tocar la materia. Entonces, ¿cómo van a regular ellos el delito de los aportes ilícitos cuando están siendo investigados por eso? Sí. Y además de esta manera tan burda que tratan de hacer creer que es una buena cosa, que lo que están haciendo es simplemente bajar la pena por si es que los van a acusar o no de ese delito. Yo creo que en el Congreso, ayer conversaba con Augusto Arroyo acá, sí, y comentábamos eso, están como en un cierre de temporada, ¿no es cierto? Están vendiendo y ofertando los saldos, y están abocados los fujimoristas y los apristas a dos cosas: hacer lo indecible para defender a sus líderes políticos que están una presa, y el otro, digamos, podría estarlo dentro de poco, y están en una campaña pro impunidad clarísima, haciendo que Chávarri haga lo que ellos necesitan. Y por otro lado están pagando los favores, porque están en una especie de cobranza coactiva de sus sponsors, de sus financistas. Por eso los tragamonedas, eso está clarísimo. Por eso de lavado de activos, por eso de las cooperativas antes, por eso lo de con mis hijos no temer. O sea, digamos, todos esos sectores que favorecieron la candidatura de Keiko, hoy día están diciendo: mira, antes que te termines de desmoronar, cumple con lo ofrecido y sácame las leyes que me habías dicho ibas a sacar por nosotros a cambio de estos favores. En eso están en el Congreso de la República. Y para terminar, son las 7:26 de la mañana. La farsa, la gran farsa. Alan García ha montado un show el día de ayer. El señor al que le acaban de decir no en la embajada de Uruguay, acaba de decirle que el Perú es un país democrático, donde se respetan los poderes del Estado, donde hay ejercicio pleno de las libertades. Entonces, para no quedarse tranquilo, ha generado una farsa. Ha terminado hablando de chuponeo, de que le están haciendo un seguimiento, que hay y han puesto dispositivos móviles para interceptar su teléfono, y ha salido indignado a decir que esto lo manda Vizcarra. En primer lugar, ¿quién es Alan García para que lo chuponen? A ver, veamos objetivamente, porque ustedes saben que
lo que hay que hacer cuando estamos hablando de lo único que es García hoy día. Hoy día Alan García es solo una cosa: investigado por corrupción. No es otra cosa. Porque cuando dicen líder del partido aprista, ¿qué partido aprista? Cuando dicen líder de la oposición, ¿qué oposición? ¿Cuánto sacó en las últimas elecciones? ¿Que representa qué? No representa nada. Es decir, él es simplemente un investigado por corrupción. A eso se ha reducido Alan García por su comportamiento, y quienes lo defienden se han convertido en, digamos, su guardaespaldas. Solamente eso. Entonces, ¿por qué tendrían que chuponear a Alan García? O sea, digamos, ¿cuál sería el motivo para saber qué cosa, para escuchar qué puede hacer él? Y primero, ¿cómo se le ocurriría a Vizcarra hacer una intervención telefónica a Alan García cuando estamos a puertas de un referéndum donde Vizcarra va a ganar largamente y se va a consolidar como un líder que la gente está entusiasmadamente apoyando? Entonces, ¿cuál sería el sentido de chuponearlo? Y la verdad, que Alan García hable de chuponeo, ¿no es cierto?, el señor de los petroaudios, el señor amigo del Chito Ponce Feijó, y aquí Ernesto está buscando justamente para comentar esto, ¿no? Y hay que ponerlo en el orden que debe. Yo creo que los medios de comunicación tampoco deben darle mucha cabida a alguien que miente todo el tiempo. Es decir, en la boca del mentiroso todo se hace dudoso. Yo a García no le creo. Habría que preguntarle, le pregunto a los oyentes que están en la red, ¿le creen ustedes a Alan García algo? Él puede hacer lo que quiera. Si fue a decirle a Uruguay que había dictadura acá, imagínense qué otra cosa no podría hacer. Pero aquí tengo una información de, escuchen ustedes, el 28 de junio del año 2011. ¿Qué cosa dijo Ponce Feijó? ¿Quién era Ponce Feijó en ese momento? El ex gerente de Business Track. ¿Quiénes son los Business Track? Los chuponeadores, ¿no es cierto?, que hacían seguimiento a empresarios, pero también a políticos. Dice, el ex gerente de Business Track dijo que el entonces candidato a la presidencia, es decir, Alan García, lo citó en su oficina de campaña en San Isidro, en cuyo sótano le hizo el siguiente pedido. El ex gerente Elías Ponce Feijó afirmó ante el Poder Judicial que Alan García, entonces candidato, le dijo: usted ocúpese del comandante, que yo me ocupo de la gorda. Manifestó Ponce Feijó, señalando que el mandatario aludía a Ollantumala y a la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano. Durante el 15ª audiencia del juicio por presuntas interrupciones telefónicas a través de Business Track, el marino indicó que García Pérez lo citó en su oficina de campaña en San Isidro y le hizo el pedido que acabo de mencionar. O sea, ese señor ahora dice que lo están chuponeando. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado ayer? Y cuidado, porque esto es una emboscada, me parece. ¿Qué cosa ha dicho el ministro Carlos Morán? Que lo llamó un señor Pinedo, ¿no es cierto?, que ha aparecido de un día para otro, ¿no es cierto? Ha aparecido, nadie sabe de dónde salió, pero salió. Dicen que es el secretario de Alan García. Debe ser. Yo siempre veía un señor que le cargaba el maletín y ahora veo que es él, pero era su secretario también. Bueno, sale en los medios de comunicación y habla una serie de cosas. Él dice que le pidió al ministro Morán, junto con Jorge del Castillo, que por favor le pusieran seguridad al expresidente Alan García por los incidentes que pasó en los alrededores, que condenamos, por supuesto, de la casa del embajador de Uruguay, cuando atacaron y golpearon de una manera insana, reprochable, a Luis Alva Castro. Pues bueno, a propósito de eso y por temores que tienen, le pidieron seguridad. Entonces, ¿qué dispuso Morán al mando policial? Que hagan todo lo que sea necesario para que se siente bien resguardado. Pusieron policías y pusieron una camioneta que se utiliza mucho cuando hay problemas de conflictividad social, cuando hay problemas de marchas, tumultos. ¿Qué cosa es? Es una pequeña central que vincula varias cámaras que colocan alrededor del lugar que están resguardando para poder identificar con rapidez si alguien intenta o comete algún hecho por fuera de la ley. Y bueno, eso es lo que pasó. Y resulta que sacaron una foto, dijeron el chuponeo, y han armado todo un show sobre esto y quieren desprestigiar y desacreditar al gobierno para darle al señor García una categoría que no tiene. No es el líder de la oposición, no es el político más importante, no es relevante en términos de su legitimidad social. Alan García es un imputado de corrupción, es un investigado por casos graves de lavado de activos, y solo eso. Entonces me parece que no hay que caer en ese juego, porque finalmente podemos terminar validando un asunto que claramente no se condice con la realidad. Sí, yo solamente decir, coincido plenamente contigo, que es una
a la nada más. Sí. ¿Te das cuenta? Porque es una persona cero credibilidad, es una persona que dijo que había golpe de Estado, es una persona que decía que era un perseguido político, es una persona que dijo no me han dado un solo de Odebrecht, e inmediatamente IDL Reporteros sacó como por lo menos $100.000 estaban absolutamente... Dijo, será un orgullo para mí quedarme en mi patria 18 meses sin salir, me someto a la justicia, y se fue a la embajada, a la casa. Como yo digo, seríamos, como él diría, imbéciles de creerle, ¿cómo se llama? Que Vizcarra está midiéndose cuerpo a cuerpo con él. Digamos, es una cosa increíble. O sea, digamos, eso no es creíble, o sea, no es posible, ¿no? Y acusar a este gobierno de chuponeo. Uno puede decir que el presidente de la República, animado por la popularidad, está ganando terreno político para procurar reformas que pueden ser insuficientes y un poquito, digamos, ligeras, pero no se le puede acusar, pues, de estas barbaridades que está diciendo Alan García. Pero felizmente Alan García es cero a la izquierda en credibilidad, por lo tanto, la verdad, más allá de lo que digan los medios hoy, creo que no va a pasar absolutamente nada. Son las 7:32 de la mañana. Ernesto, tenemos que ir a una pequeña pausa. Regresamos rápidamente para hacer nuestro recorrido por las regiones y ahí les contamos quiénes vienen a visitarnos esta mañana. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara.